Hola, soy Rachel de Limble. Este video trata sobre tableros personalizados. Los tableros personalizados le permiten organizar toda la información que recopila Limble para ver datos relevantes según las necesidades de su empresa. Los tableros personalizados le permiten crear una imagen común para monitorear informes en tiempo real sobre el estado de todas sus operaciones, informar el tiempo, las piezas y el dinero gastado por activo para comprender dónde se están agotando más los recursos y observar los KPI de mantenimiento que son críticos a su equipo y comparte informes instantáneamente a través de Excel, PDF o dentro de Limble. Este video enseña cómo obtener buenos datos para sus tableros, cómo configurar un tablero, cómo compartir tableros y cómo exportar datos desde tableros. Dependiendo de sus permisos y plan con Limble, algunas de sus pantallas pueden ser diferentes a la mía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de soporte o con su CSM de Limble. Vamos a empezar. Sus tableros son tan buenos como la calidad de sus datos. Por eso la integridad de los datos es fundamental. Hablemos de algunas de las mejores prácticas para obtener buenos datos. La regla del 75% garantizará que obtenga una visión precisa del tiempo que sus usuarios dedican a las tareas. Cada técnico de tiempo completo debe registrar al menos el 75% de su tiempo de trabajo en Limble. Eso significa que en una jornada de 8 horas se deben registrar al menos 6 horas en Limble. Cuando realiza un seguimiento de su tiempo en Limble, su equipo podrá ver qué activos suponen la mayor pérdida de recursos. A continuación, priorice la gobernanza de datos. La gobernanza de datos es cómo recopila y utiliza sus datos. Por ejemplo, digamos que creo una etiqueta llamada plomería. Utilizo la etiqueta cuando el trabajo está relacionado con la plomería mientras otro gerente la usa para falas de plomería. Cuando creo un widget en mi tablero para ver las tareas con la etiqueta de plomería, es posible que no obtenga una descripción precisa de la información que deseo debido a cómo se usa. Establecer una gobernanza de datos y compartir esas prácticas con su equipo garantizará que tenga datos de buena calidad que le muestren la información que desea. Por último, considere la función y los permisos de un usuario. Los permisos contribuyen a los datos que cada usuario puede ver en Limble. Si comparte tableros con otros usuarios, tenga en cuenta que datos pueden ser inaccesibles para ellos. Por ejemplo, si es un gerente que crea tableros personalizados, un técnico que mira el mismo tablero puede tener datos diferentes debido a sus permisos. Configuremos un tablero. Comenzaremos creando un tablero para observar el rendimiento de los activos y los usuarios. Navegue a tableros personalizados haciendo clic en el icono. Haga clic en Agregar tablero. Nombra su tablero de control. A esto lo llamaré Informe de rendimiento de activos y usuarios. A continuación, cree un widget. Para este widget, quiero ver cuánto tiempo dedicaron los usuarios a las tareas para asegurarme de que seguimos la regla del 75%. Haga clic en Agregar widget. Verás una lista de opciones. Puede elegir entre tareas, usuarios, activos, piezas y órdenes de compra. Seleccionaré Usuarios. Aparecerán más opciones. Estos variarán según el tipo de widget que seleccione. Quiero ver el tiempo registrado en las últimas 2 semanas. Entonces, junto a intervalo de fechas, haré clic en el texto azul. Me desplazaré hacia abajo e ingresaré 14 en el campo Última X días para que el widget se filtre para mostrar solo datos de las 2 semanas anteriores. A menos que elija un rango de fechas específico, el tiempo seguirá actualizándose. Por ejemplo, ahora mismo, este widget nos muestra del 8 al 22 de agosto. Mañana, el widget comenzaría a mostrar datos del 9 al 23 de agosto, ya que ahora se considerarían los últimos 14 días. A continuación, puedo elegir cómo ver mi widget. Para este ejemplo, elegiré un gráfico de barras. En la siguiente sección, seleccionaré Tiempo laborado y lo dividiré por día. En Opciones extras, dividiré los gráficos por usuario y estableceré un objetivo de gráfico de 6. Dado que mi equipo trabaja en un día de 8 horas, 6 es la cantidad objetivo diaria de horas que mis usuarios deben iniciar sesión para alcanzar el umbral del 75%. Mantendré a todos los usuarios seleccionados
Ignoraré los otros filtros. Finalmente, necesito nombrar mi widget. A esto lo llamaré tiempo registrado, últimos 14 días. Meta, 6 horas diarias. Los nombres detallados de los widgets son importantes. Luego haga clic en Agregar. Puedo arrastrar la esquina para cambiar su forma y tamaño. Todos los widgets que creas son interactivos. Si hago clic en este widget, puedo buscar, filtrar, imprimir o exportar los datos. Configuremos otro widget. Este widget compartirá algunos atributos similares al último widget que creamos. En lugar de crearlo desde cero, duplicaré el widget de tarea haciendo clic en el icono de duplicar y confirmaré mi selección en la nueva ventana. Luego haré clic en el icono del lápiz para realizar cambios. Puede utilizar el icono de lápiz para realizar cambios en cualquier momento. Esta vez, quiero ver la hora a la que mis usuarios iniciaron sesión en los últimos 30 días. Cambiaré mi periodo de tiempo para ver los últimos 30 días. Esta vez elegiré una vista de gráfico circular. Nuevamente, elegiré mostrar el tiempo total dedicado a las tareas. Mantendré a todos los usuarios seleccionados en la sección Filtrar por usuario e ignoraré las otras opciones. Lo llamaré Tiempo registrado, últimos 30 días. Objetivo, 120 horas. Por último, crearé un widget para ver el rendimiento de mis activos. Crearé un nuevo widget haciendo clic en Agregar widget. Esta vez seleccionaré activos y los veré en forma de lista. Para intervalo de fechas, mantendré esto como datos completos. Para la sección mostrando la siguiente información, en rendimiento de mantenimiento, seleccionaré Inactividad AQS, Tiempo de actividad AQS, Tareas planeadas contra no planeadas y Tiempo laborado, de costos. Seleccionaré Costo total de operación. Mostraré 20 filas a la vez e ignoraré los otros filtros. Este widget, todos los activos profundizan y haga clic en Agregar. Este widget puede ayudar a mostrar qué activos están experimentando el mayor tiempo de inactividad, costando más, y dónde se está realizando el trabajo no planificado para determinar dónde se debe realizar más mantenimiento planificado. Usar tableros es ver las tareas abiertas y en progreso. Crearé otro tablero y lo llamaré Por hacer, tareas de equipo. Para mi primer widget, quiero ver todas las tareas abiertas y en progreso. Haré clic en Agregar widget y seleccionaré tareas. Seleccionaré todos los tipos de tareas. Elegiré un estado de abierto y en progreso y mantendré seleccionados todos los tipos de prioridad. En el intervalo de fechas, mantendré seleccionado datos completos para ver todas las tareas que no se han terminado. Haré una vista en mosaico. Para las opciones de visualización, quiero ver la cantidad de tareas, pero no optaré por incluir las próximas programaciones de MP. Cambiaré el color, pero ignoraré otros filtros por ahora. Luego le daré el nombre, Tareas abiertas y en curso, y haré clic en Agregar. Ahora voy a crear widgets para ver las tareas abiertas y puntuales, abiertas y vencidas, abiertas y críticas. Para que estos datos sean útiles, asegúrese de haber definido el estado de configuración de las tareas. Trabajemos en abierto y puntual. Duplicaré mi primer widget. Mantendré todas las opciones iguales excepto cambiar el color a verde. Esta vez me desplazaré hacia abajo y haré clic en Sí para filtrar con filtros avanzados. Habilitaré tareas que son Abrir con un color de tarea de y mantendré seleccionado el verde. Lo llamaré Tareas abiertas a tiempo. Duplicaré este widget y haré algunos cambios para ver las tareas vencidas. Voy a cambiar el color a naranja y cambiar el filtro avanzado de verde a naranja. Voy a nombrar a esta tareas abiertas atrasadas. Repetiré este proceso una vez más, duplicando mi widget, cambiando el color a rojo y cambiando el color del filtro a rojo. Llamaré a esto tareas abiertas críticas. Si sumo las 3 tareas en estos widgets, el total es igual a la cantidad de tareas en el widget original. Esta es una excelente manera de desglosar los datos de sus tareas y comprender qué tan bien se gestiona el trabajo. Hagamos 2 más. Quiero crear un gráfico circular que desglose mis tareas por tipo. Crearé un widget para ver las tareas. Seleccionaré todos los tipos y estados de tareas excepto completadas.
Mantendré todas las prioridades y los datos completos. Lo veré como un gráfico de tarta y veré el número de tareas. Dividiré los datos por tipo de tarea. Lo llamaré tareas abiertas por tipo de tarea. Ahora puedo ver cuántas tareas planificadas y no planificadas están actualmente en progreso. Crearé un gráfico circular más para ver las tareas abiertas por prioridad. Duplicaré mi último widget y cambiaré la selección Dividir por a por prioridades. Lo llamaré Tareas abiertas por prioridad. Ahora tengo muchos widgets diferentes para ver el rendimiento de mi equipo. Después de crear tableros, puede compartirlos con otros usuarios. Para hacer esto, haga clic en el icono de compartir. Seleccione los usuarios con los que desea compartirlo y haga clic en seleccionar. Los permisos pueden limitar los datos que un usuario podrá ver en el tablero. Por ejemplo, dado que Cheddar es técnica en el zoológico, solo podrá ver datos sobre sus tareas en el zoológico, pero no para otros usuarios en otras ubicaciones. Un usuario solo podrá ver el tablero compartido, pero no podrá realizar ningún cambio. Los widgets seguirán siendo interactivos, pero solo el creador original del tablero puede realizar cambios en su configuración. Los tableros compartidos siempre mostrarán quién los compartió en caso de que necesite comunicarse con ellos. Los tableros le brindan la posibilidad de ver datos en tiempo real dentro de Limble, pero es posible que también desee exportar sus datos para compartirlos con las partes interesadas de su organización. Hay algunas opciones diferentes. Desde la barra de herramientas, puede imprimir un PDF de su tablero haciendo clic en el icono de imprimir. Se comenzará a descargar automáticamente un PDF de su tablero de control. Se verá idéntico a su tablero y puede ser de gran utilidad como herramienta visual. Desde un widget, puede exportar datos a Excel o imprimir datos de tareas de forma masiva en un PDF. Para exportar sus datos a Excel, seleccione el icono de la nube. Desde la nueva lista de opciones, puede elegir exportar todos los datos o todos los datos visibles. Si filtra los datos del widget, al seleccionar la opción de datos visibles, solo se exportarán los datos que cumplan con los criterios del filtro, mientras que la opción de todos los datos exportará todos los datos de su widget. Para imprimir tareas, seleccione el icono de la impresora. En la sección superior de la ventana, seleccione qué datos de la tarea desea incluir. En la sección inferior, seleccione qué tareas desea imprimir. Luego haga clic en Seleccionar. Cuando sus datos se hayan descargado, haga clic en Imprimir. Veamos tableros en la aplicación móvil de Limble. Desde la página de inicio, haga clic en el icono de tableros de la barra de herramientas. Desde aquí, puede editar widgets personalizados. No puede imprimir ni exportar datos desde el móvil. Si bien no puede compartir tableros desde la aplicación móvil, los tableros que se han compartido con usted estarán aquí. Los widgets siguen siendo interactivos para que puedas filtrar y buscar como lo hacías en el escritorio. Gracias por mirar. Si tiene preguntas, visite nuestro centro de ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte o hable con su CSM de Limble para obtener más información.